Sí, cosa, perdón, Diego, sí, perdona, adelante, dale. Vos le preguntabas a Bielsa por el impacto de los precios Sí, de la José energía y Luis. el acuerdo con el fondo. Y porque estamos ahí, que Ahora, se firma, déjame que no se firma. decirle algo que no lo escucho seguido, no lo leo, y me parece muy importante. Acá el gobierno y una parte de la oposición nos están diciendo, o es este acuerdo o el default. Punto uno. No sabemos qué acuerdo hay. Si, a ver, nosotros, ni los diputados ni los senadores tenemos el acuerdo que supuestamente Argentina ha arribado con el Fondo Monetario. Tenemos solo la conferencia de prensa de Guzmán de hace casi un mes, viernes 28 de enero. O sea, no sabemos cuál es el acuerdo. Entonces nos dicen, ¿es este acuerdo o el default cuando no sabemos cuál es el acuerdo? Segunda cosa, suponete que fuera un mal acuerdo. No necesariamente eso es default si vos usás la cabeza en lugar de los pies para pensar. Porque vos decís, no es un buen acuerdo para los argentinos, que es lo que realmente importa. Vuelva a discutir con el staff del fondo. Mientras tanto, le vamos pagando al fondo con la plata que nos da el Banco Mundial, con parte de los 20.000 millones de dólares que vienen de China, usar reservas, vas tirando y discutís un nuevo acuerdo. O sea, esto no es necesariamente, o este acuerdo que no sabemos cuál es, o el default, el incendio de la Argentina. Guarda. Sí, Diego. Yo creo que la metodología correcta frente a una crisis semejante hubiera sido la negociación conjunta del oficialismo y la oposición. El Fondo Monetario, a mí me ha tocado negociar varias veces con el fondo, tiene una aspiración positiva respecto al aporte que haga la oposición en un país democrático y que participe activamente de esa negociación. Lo lógico, eso nunca lo hizo el gobierno. El gobierno oculta los papeles y va a venir un día y decir, tienen que apoyar lo que está diciendo claramente Esper, que es Votá o no la votá. metodología lógica. Aprobamos o defaulteamos, no, Perdón, pará. pero igualmente, ahora se ha puesto un elemento más como posibilidad, Sí, claro. volviendo a lo que es también nuestra inmediatez argentina, hay que hablar de este tema, que es la posibilidad que puso sobre la mesa la coalición cívica de no debatirlo esto en el Congreso, sino que se haga cargo la gestión de Alberto Fernández, como otras gestiones, de hacer esta negociación y que el peso político sobre las consecuencias, para bien o para mal, caigan sobre su propia gestión. ¿Cómo recibiste ¿Creen que el vos, Fondo José, Monetario... esta propuesta de la coalición ¿El cívica? Fondo Monetario negocia A ver, sin la oposición? No, yo creo que el Fondo Monetario es una cooperativa de nuestros propios amigos. O sea, yo no me puedo sumar al debate planteado desde el gobierno, que es una banda de enemigos de la Argentina que inclusive están procesados. El presidente ha manifestado su orgullo de que tiene procesado a Macri y al directorio del fondo como delincuentes. No. Esa cooperativa Argentina es parte. Somos socios chiquititos. En los grandes socios, ¿quiénes son? Estados Unidos primero, Japón segundo, China tercero, los países de la Unión Europea cuartos. O sea, son nuestros socios, nuestros inversores, nuestros clientes. Sobre la pregunta de Eddie, de la propuesta de la coalición cívica de Carrió, que es que el gobierno se haga cargo del acuerdo con el fondo y lo saque al Congreso del medio. Vamos a hacer un poquito de análisis conceptual. La Constitución Nacional, o sea, nuestra ley fundamental, inciso 7, artículo 75, que es el que define las facultades del Congreso, dice claramente que el arreglo de la deuda le corresponde al Congreso de la Nación. Inciso y artículo en el cual todos los gobiernos, desde 1853 por acá, lo han dejado de lado. El Congreso nunca arregló la deuda, sino siempre lo arregló el Ejecutivo. Una delegación de facultades implícita en clara violación de la Constitución. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa. El año pasado, el Congreso sancionó una ley, la 27612, que dice claramente en su artículo segundo que los acuerdos con el fondo, por ley, tienen que pasar por el Congreso. Y ahora Lelita Carrió quiere pisar esa ley, al Congreso. que es pisar al Congreso. La argucia es esta. El Congreso dice, me ocupo de la deuda, haciendo que resuelva el presidente. Claro, pero Esper plantea muy claramente la cuestión Es una constitucional. delegación de facultades inaceptables. Yo comparto totalmente el criterio constitucional de involucrar al Congreso. Pero además de ese dato jurídico y constitucional... Y que por eso nos va mal como nos va. Después nos preguntamos, ¿por qué nos va mal a los argentinos tan mal? ¿Porque tenemos mala suerte? No, porque viste, violando la ley de gravedad. Por eso, pero además del dato constitucional fundamental, y coincido, hay un dato político. Este gobierno perdió la última elección, sacó 30%. Por lo tanto, no está en condiciones solo, tiene que presidir la mesa, porque para eso fue elegido. Obviamente. Y nadie cuestiona la legitimidad de este mandato hasta el 2023.
Pero lo que está claro es que políticamente no tiene la fuerza para hacerlo solo. Es decir, tiene la obligación por la Es que el decisión Fondo del Monetario electo. Internacional, por eso yo te preguntaba eso, digo, que vos tanta experiencia tenés en geopolítica, es el Fondo Monetario Internacional el que está exigiendo el sello de la No oposición, exigiendo, porque puede haber, es la es a lógica. 10 años, No, pero hay un cambio de discúlpame, gestión Marcela, no es ¿qué una sucede? exigencia, es un dato de sentido común. Estamos haciendo un acuerdo que va a llevar muchos años. Este gobierno perdió la elección y hay una elección dentro de 2 años. Lo lógico, yo les puedo contar una anécdota. Sí, A el mí me fondo tocó- pregunta, che, pero ¿con quién estoy firmando? A mí- ¿Con vos claro. o con todos ustedes? A mí me tocó negociar activamente el acuerdo puente entre Duhalde y la llegada de Néstor Kirchner. En ese momento, como siempre, estábamos todos peleados, entonces nadie quería poner el gancho. ¿Qué hubo que hacer? Se los puedo decir, no es un secreto. Llevábamos de a uno a los representantes de todos los que no conversaban en la Argentina a la embajada. Ahí iba Sin, ¿se acuerdan? El hindú, que era el responsable del hemisferio. Anup Sin. Anup Sin. Entonces nos reuníamos en secreto y cada uno decía, al margen de que se puteaban sin límite en la Argentina, iban y expresaban el acuerdo al crédito puente que lo necesitábamos negociar. Y así se sacó el crédito puente. Lo que pasa es que siempre lo tenemos que hacer Pero en lo- 2 idiomas. Lo de Lilita queriendo volver las cosas a la normalidad de la delegación de una facultad del Congreso, un delirio. Este nuevo escenario mundial que vemos con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿puede cambiar en algo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Puede, por ejemplo, Estados Unidos pedir más apoyo a la Argentina para ceder un poco en sus posiciones? ¿Puede haber algún cambio para el país con el acuerdo con el fondo? No, lo que pasa es que lo que no tenemos que hacer es mitología. Nosotros tenemos un problema muy claro de que gastamos más de lo que de lo que cobramos, que lo que nos ingresa. Entonces hay que hacer un saneamiento de las cuentas. Ahora- O sea, cuando la propia oposición a la que integro dice no vamos a aceptar ningún impuesto y aceptamos el 60% de proyección de inflación, que es el peor de todos los impuestos, no es cierto que no estemos aceptando impuestos. Yo creo Fiscalmente que se te agravó la situación, porque vas a tener que gastar más en subsidios energéticos, que era el único componente de gasto público que bajaba. Hay Vas que a ver recaudar igual. más a lo Hay mejor que por ver. retenciones. Pero yo estoy Creemos, seguro hay que que la ver. gente del fondo estaría encantado de discutir Hay que ver el detalle con una de eso. delegación argentina que no alcanza con el gobierno. O sea, la Argentina es el gobierno que perdió la elección más la oposición que la ganó. Eso es la Argentina. Entonces, si ahí hubiera una mesa de negociación donde se hablara de estos temas, programa antiinflacionario, administración de recursos, saneamiento de las cuentas, nivel de emisión, Pero eso es muy bueno. Ahora ese previo a lo que papelito- ocurrió hoy. ¿Eh? Con lo que ocurre hoy en Ucrania y este nuevo tablero mundial, ¿puede cambiar algo? No, el para Argentina acuerdo a entre favor. Argentina y el No, fondo, ahora sí. Argentina no. No, ok. No. Me están pidiendo un corte, no se vayan ustedes, por favor, que seguimos después con toda la información para que sepa. Ya venimos. Sistema financiero dice no vamos a tocar el comercio de gas. ¿Por qué? Porque sabe que el costo que tendría para Europa, por ejemplo, un embargo y no comprarle más gas a Rusia, sería altísimo, porque no tiene de dónde sacar ese 40% del gas que le compra. Yo Eso es quiero- un arma muy importante que tiene Por Rusia. ahí voy a Perdóname, llevarlo un porque poco a términos financieros. esa red Sí. es lo que demuestra por qué la represalia no es tan grande. O sea, es fuerte Exacto. desde el punto de vista financiero y económico, pero también es hasta ahí, José. Perdón, Marcia. No, no, está bien. Sí, claro. Yo no sé si mirar a la cámara o a ustedes. No, vos mira para la Ustedes- cámara vos- siempre. vos- Mira, vos- a mí me vos- dijeron vos- algo cuando yo Vos arranqué en mirá la cámara, televisión. que ahí está tu público. A la Vos cámara mirá hasta el final. Yo te quiero preguntar algo porque hay mucha gente que busca cómo salir adelante y en Argentina, donde hay tanta inflación, una de las monedas de ahorro ha sido el dólar. Cuando vos mirás lo que sucedió en el mercado financiero fue muy simbólico lo que sucedió, por ejemplo, con el oro. Un resguardo de valor de antaño, si se quiere, pero que hoy cobró mayor relevancia en el mercado financiero subiendo un 3%. La pregunta concreta de José Luis, para la gente, para quien hoy está comiendo y tratando de decidir qué hace con su dinero, ¿ahora el oro puede ser la mejor inversión que el dólar? Y en el mundo, yo te diría que muy probablemente eso ocurra. A ver, ¿el mundo a dónde va con esta guerra? Que por ahora es larval, ¿no? Sin duda que un salto inflacionario vamos a tener. Ya veníamos con alta inflación durante este año en el mundo, en el mundo.
Recuerden que Estados Unidos está teniendo las mayores inflaciones de las últimas décadas. Esto va a acelerar la inflación en el mundo. Eso siempre es relativamente bueno para los típicos refugios de valor contra la inflación, como el oro, y malo para las monedas de cualquier país. En el caso argentino, sin duda que algo de más inflación vamos a tener, particularmente en alimentos. Eso lamentablemente le va a pegar al bolsillo de nuestros ciudadanos argentinos, lamentablemente. Y es crítico si hay acuerdo o no con el fondo. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda que el oro en circunstancias como esta puede ser un refugio de valor más que interesante. Y me meto un poquito más allá para aquellos que también tienen curiosidad en criptomonedas, porque hoy se habló mucho de lo que estaba pasando con una de las más populares, ¿no? El mundo del mercado financiero, que miraba de cerca cómo ajeno la criptomoneda, en definitiva, ha cerrado hoy el día en un lugar neutro, todo en baja menos eso. ¿Por qué? No, yo criptos, lamentablemente, no les puedo decir nada. La valoro, no las desconozco, pero no te sé pronosticar temas de criptomonedas. ¿No las tomás en serio? No, o las sabés? tomo en serio, pero te quiero decir, es algo en lo cual nunca me he puesto a estudiar. No, yo le pregunto, en profundidad, Eddie, por lo porque tanto no quiero opinar. cuando ha habido ese conflicto tan intenso en Venezuela, en donde la verdad la gente desesperada buscaba un resguardo de valor, de sus propios valores, la criptomoneda en Venezuela cobró mayor relevancia. Por eso totalmente. Dari se suma también al condimento de la geopolítica en medio de y una hoy, guerra. lo que vos marcas, hoy el Bitcoin a la mañana había tenido una baja muy importante. Muy. Pasa que a lo largo del día se fue recuperando, porque bueno, también ese es el juego de, bueno, baja, entonces se meten compradores en el mercado, ¿no? Bueno, el tema del gas. Esta red explica por qué las represalias son fuertes, pero no tanto, contra Rusia, por lo menos por el momento, y vamos a ver cómo evoluciona, porque esto de convocar a la población masculina para que entre, y ya que entren fuerzas irregulares de Rusia, esto puede terminar en un tole interminable. José Luis, estás en el Congreso de la Nación. Hoy la Sí. oposición, hoy recién salía nuestro móvil desde la Embajada de Ucrania, la oposición de Juntos por el Cambio temprano fueron hacia ahí. ¿Por qué desde tu sector no hicieron una movida similar? Hay mucho de uso de la situación internacional para la política interna. ¿Cómo lo Mira, ves te eso? digo muy fríamente y honestamente, ¿por qué no hice más que... ¿por qué no fui a esta manifestación? La verdad, porque tenía el día recontra planificado desde antes, con un montón de actividades legislativas adentro del Congreso, reuniones, pensando en los proyectos que vamos a presentar a partir de ahora. Por eso no estuve en la embajada, pero desde el primer momento del día expresé mi condena a la invasión que Putin había hecho de Ucrania, desde ya. Y ahora voy a participar de un comunicado junto con otros colegas, con otros diputados, senadores de distintos espacios políticos condenando la invasión a Ucrania. ¿Y hay Pero- alguna referencia al gobierno argentino en ese documento? Sí, va a haber referencias, sí, por supuesto. Mirá, de nuevo, para explicar más de por qué no he estado más presente en la Embajada de Ucrania o en esta manifestación, nosotros en 2 meses desde nuestro espacio Avanza Libertad, desde que somos diputados, hemos presentado ya 5 proyectos, 2 proyectos de ley, 2 interpelaciones y un proyecto de informe. O sea que estamos trabajando muchísimo. Ahora, en breve vamos a hacer una presentación de un proyecto de ley para derogar la ley de abastecimientos. Es inaudito que Argentina siga controlando precios para bajar la inflación, una cosa de bruto y burro. Pero se está avanzando en Y ese también vamos a sentido. avanzar con un proyecto de reforma laboral. ¿Perdón? Justo, José, diste en la tecla porque el gobierno está avanzando en ese sentido, avanzando en la posibilidad de una intervención. Hoy me comentaban más temprano, fuera de lo que es la agenda de Ucrania, también pasan cosas en Argentina, la convocatoria que estaba haciendo Domínguez a distintos productores de lo que es la mesa agrícola argentina, porque realmente los productores tienen un temor a que se haga finalmente una intervención para regular los precios de los commodities. Esto es básicamente ponerle un precio fijo al maíz, sobre todo, que condiciona a los panificados. Si el Mira, la gobierno verdad, avanza en esa posición, ¿cómo reaccionaríamos? No, nosotros, a ver, es inaudito, pero es inaudito que sigamos tratando de, con controles, bajar algún precio. Hace, no sé, un siglo casi que estamos haciendo este tipo de burradas y las cosas no mejoran. Por eso nosotros vamos a prohibir por ley que el gobierno fije precios derogando la ley de abastecimiento. Terminemos con la burrada, porque no va a ir mal siempre así, siempre. Domínguez, despiértese, hombre. No haga burradas. José Luis, para ir terminando ya, porque nos queda Sí. un minutito y algo para terminar el programa,
como diputado, ¿qué novedad tenés de cómo viene el ingreso del proyecto de acuerdo con el fondo? ¿Si avisa algo a los bloques? ¿Hay que esperar a que el presidente abra las sesiones y después se verá? Mirá, no tenemos nada, desde el 28 de enero que Guzmán dijo que había un acuerdo con el fondo. El comunicado del fondo no fue tan claro de que había acuerdo con el fondo, de ese día digo. No hemos recibido nada. Lo que se dice es que el proyecto de ingresar lo va a hacer después del 1 de marzo, cuando el presidente inaugure el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Pero lo que se dice, la verdad que no tenemos idea, y esto realmente enfada y predispone mal realmente, porque si el 28 de enero, hace casi un mes, el gobierno anuncia un acuerdo con el fondo, quiere decir que esto ya se estaba discutiendo con el fondo desde mucho antes, porque cuando se hacen estos anuncios, ustedes lo saben bien, es porque está algo cocinado. José, te invitamos porque hoy la verdad que Ucrania se nos puso en agenda. Te vamos a volver a invitar para que hagas una exposición cuando finalmente se presente este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para que sepas, concluye acá. Eddie, querido, nos vemos mañana. Y todo el equipo, muchas gracias, Darío, Quédense con Vivi Rosario, Canosa. Martín. Chao.